Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 31 de Gym Rats. Bueno, para aquellos que nos están viendo en YouTube, ya se dieron cuenta. Para aquellos que nos están escuchando en Spotify, pues bueno, como siempre tenemos al buen Dani y al buen Fer. Y esta vez tenemos un invitadazo de lujo, un gustazo, eh, que no tiene mucho igual que nos reunimos allá a platicar, buen Kevin. Pero ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo andas, hermano? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, carnal, realmente por tu tiempo. Y pues nada, creo que vamos a tocar un tema bastante interesante respecto a eso. Creo que eres una persona bastante adecuada. Digo, muy probablemente, si están viendo el podcast, saben quién es Kevin Villa. Y si no, igual, Kevin, ¿podrías darnos una introducción ahorita actualmente? ¿Qué te dedicas, hermano? ¿Cómo es tu estatus en redes? ¿Qué es lo que compartes en redes? Platícanos un poquito, hermano. Ok, va que va. Soy maestro en ciencias fisiológicas. Mi especialidad en la maestría es en fisiología musculoesquelética. Digamos que en la maestría hay dos especialidades, ¿no? Que te ofrecen. Una es de farmacología y la otra es de fisiología. Cuando eliges la rama de fisiología, pues hay diferentes laboratorios, ¿no? Está laboratorios que estudian neurociencia, otros que estudian fisiología gastrointestinal, otros cáncer hepatocelular. Y bueno, a mí me interesó el laboratorio que se enfoca en la fisiología musculoesquelética. Actualmente estoy en el doctorado, igualmente en ciencias fisiológicas, en el laboratorio de fisiología musculoesquelética. Y de profesión soy licenciado en nutrición. Entonces, digamos que a grandes rasgos me dedico un poquito a diferentes cosas, ¿no? Una parte me dedico al asesoramiento de culturistas, algunos recreativos, pero en la mayoría de mis clientes pues ya son del ámbito competitivo. Otra parte de mí es dedicado a la docencia, a la ponencia, impartir cursos, certificaciones, diplomados, ya sea que me inviten de alguna institución o particulares por mi propia cuenta, ¿no? Y la otra parte, pues, sería precisamente lo que estoy haciendo en el doctorado actualmente, que es formándome, digamos que estoy en pañales, formándome en investigación. Ok, qué chingón, hermano, qué chingón, ¿no? Pues muchísimas gracias por prestarnos el tiempo. Y pues bueno, tocaremos ahí un temilla bastante, hasta cierto punto, friki también, pero también vamos a tratar de conectarlo con aplicaciones prácticas respecto a eso. Entonces, Dani, ¿te parece si nos das un poquito de introducción acerca del tema que queremos tocar en este episodio con el buen Kevin? Por supuesto, es un Adelante. gran honor, un gran honor. El día de hoy vamos a estar hablando de recetas con destilado de Tonayán. Ujú. Por ahí ya hemos compartido algunas y hoy Ok, vamos a adentrarnos en pues toda en la química, ¿no? De cómo reacciona la bebida, de con qué se lleva mejor, ok. cómo hacer que te duela un poquito más la garganta, etcétera, Que raspa etcétera. menos. Que raspe menos. Y por cierto, un disclaimer, no tomen esa madre, que son historias, no se crean todo lo que ven en redes, sean pensamiento crítico, ¿no? Como quien dice. Ok, ok. Tema friki, pues sí un poquito, pero bastante interesante. Mecanismos de la hipertrofia muscular. ¿Cómo es que crece el músculo? Y creo que todos podemos tener un poquito de bagaje cultural sobre ese tema, pero ya es muy distinto adentrarse en la investigación, en la actualización de la investigación, en entender cómo rayos estudian este tipo de cosas los investigadores, porque son, vaya que complejas. Y creo que para adentrarnos un poquito en ese tema y poner las cartas sobre la mesa, hay que entender cómo a través de la historia nuestro entendimiento sobre cómo crecen los músculos ha ido cambiando. En primero, por el acceso a la información o no acceso a la información que tuvieran, por ejemplo, los culturistas de la vieja escuela. Si tú fueras un culturista, no sé, en los 60s, 70s, ¿cómo tú sabes, sin tener acceso a la literatura científica, cómo hacer que tus músculos crezcan? Pues muy probablemente con lo que te cuentan en el gimnasio y muy probablemente también con tus propias sensaciones. De, oye, estoy sintiendo que me duele, estoy sintiendo el bombeo, estoy notando aquí algo que sucede, inflamación celular durante el entrenamiento. Entonces supongo que eso tiene que ver con el crecimiento a largo plazo, pero no es necesariamente así.
Y creo que de ahí surgen muchas creencias como que hay que hacer microdesgarres, que hay que romper las fibras para que crezcan y que se recuperen con la nutrición, bla, bla, bla. Así que quería comenzar con eso para tener una especie de background de por qué se cree lo que todavía en algunos gimnasios se suele creer. Y hay un paper seminal de Brad Schoenfeld del 2015, si no estoy equivocado, en que ya nos hablaba de 3 mecanismos bien diferenciados para promover la hipertrofia muscular. Tensión mecánica, muy famosa tensión mecánica, el no muy bien definido estrés metabólico y el ya dejado atrás daño muscular. Entonces, bueno, creo que podemos partir de ahí. Igual, Kevin, si puedes como darnos una pequeña definición de lo que se entendía de los 3, porque sí, sobre todo en esos 2 últimos, estrés metabólico y daño muscular, es en donde hay mucho que entender y a lo mejor dejar un poquito hacia atrás. Sí, claro que sí. No, me parece bastante acertada la introducción que das, ¿no? Hablando en retrospectiva, esos serían como los 3 principales mecanismos en los cuales, digamos, inició pues se pudiera decir auge, ¿no? En cuanto a la hipertrofia musculoesquelética en la investigación científica, que no tiene tanto tiempo en que se ha hecho, pues digamos, los grandes avances, ¿no? Como le comentaba hace un par de días o semanas, ya no sé cuánto tiempo pasó, a Ángel, pues de 10 años para acá es cuando se ha hecho, pues yo creo que la mayor parte de la investigación referente al tema, ¿no? Si nos vamos a 15 años hacia atrás, pues vamos a encontrar posiblemente estudios muy limitados en aplicabilidad. Pero de esos 3 mecanismos que mencionas, sí, por ejemplo, estrés metabólico es como un término muy general, refiriéndose a la acumulación de metabolitos que producen las células por el ejercicio, ¿no? O sea, sabemos que las células utilizan sustratos energéticos, dependiendo la intensidad del ejercicio, pues estará utilizando en mayor o menor medida ciertas rutas metabólicas. Entonces, dentro de esos metabolitos, pues están los metabolitos provenientes de rutas metabólicas como la glucólisis, fosforilación oxidativa. También está, bueno, la formación de lactato, que anteriormente se creía que era como que el malo de la película, pero hoy sabemos que más que ser el malo de la película es pues un amortiguador, ¿no? Del pH e incluso ayuda a contrarrestar los efectos de la fatiga que se están teniendo durante el ejercicio. A mí me gusta ese término intercambiarlo por estrés celular, más que estrés metabólico. O sea, porque cuando decimos metabólico, nos vamos como que por, por ese lado de que se trata nada más del metabolismo de ciertos macronutrientes, ¿no? O sea, o de la utilización de ciertos sustratos. Pero realmente el estrés que está ocurriendo intracelular va más allá, o sea, es una compleja red de señalización que está interactuando, pues ahora sí que son millones de proteínas dentro de la célula que ni siquiera conocemos todas las proteínas existentes. Entonces, digamos que durante el ejercicio contra resistencia de fuerza, la célula está sensando un estrés, está llenándose de mayor cantidad de solutos, hay mayor cantidad de metabolitos, hay mayor producción de radicales libres y un montón de cosas que están sucediendo que a final de cuentas representa un estrés para la célula. Y ya referente a lo que es el daño muscular, pues sabemos hoy en día que el daño muscular es algo colateral a lo que sería el entrenamiento contra resistencia, pero no es algo que buscamos, ¿no? O sea, siempre va a estar presente en mayor o menor medida, porque pues ciertamente estamos venciendo una resistencia, ¿no? Con las fibras musculares y las fibras musculares son estructuras proteicas y van a sufrir un daño. Pero no estamos buscando entonces el generar ese daño para crecer, simplemente es una consecuencia del entrenamiento y pues la célula tiene sus propios mecanismos para repararse, regenerarse y ya posteriormente pues añadir material extra para los siguientes entrenamientos. Y se puede por ahí, por ejemplo, no sé, lanzo una pequeña pregunta, ¿se puede remediar un poco o evitar el daño muscular? O para los oyentes, no sé si se les escuche como que es malo o hay que evitarlo o que hay que evitar que pase. No.
O sea, como estaba comentando, no es algo secundario al entrenamiento y hay que tener presente que, pues, que siempre va a estar. O sea, puede ser que sea muy poco daño muscular dependiendo la intensidad del entrenamiento, el volumen que le estés dando, la frecuencia. O sea, qué tanto se está recuperando también tu cuerpo sesión a sesión, pero siempre habrá un poco de ese daño, ¿no? En la célula. Es un proceso natural, como estaba comentando al inicio, las fibras musculares son estructuras proteicas y al estar estas venciendo una resistencia, pues van a sufrir ciertos daños en su estructura que se tienen que reparar, pero digamos que no es algo, no es nada del diablo, o sea, simplemente es algo que ocurre naturalmente en el cuerpo y tu cuerpo solito va a ocuparse de resolverlo. Creo que ahí, digo, tocamos un tema muy, muy importante respecto a eso, ¿no? El daño muscular y aquí me gustaría como que empezarlo a relacionar, digo, tocando igual el tema de la tensión, la acumulación de metabolitos y lo que comentabas, Kevin, respecto ya a verlo tal vez en esta, podría decirse, digo, y ahorita haciendo referencia justamente a lo que mencionaba Dani al inicio, que yo por esa época fue en la que empecé como que a buscar un poquito más de información. Recuerdo perfectamente que estaba el diagramita de los tres circulitos y las flechitas conectadas, ¿sabes? Y la tensión estaba arriba porque la veían como que el principal y lo demás. Y al final de cuentas, a partir de ahí, por ejemplo, a mí particularmente me surgió mucho la duda, ¿no? De empezar a ver esto. Y aquí es donde igual podríamos ir un poquito, digo, ahorita regresamos tal vez a desmenuzar más los mecanismos y lo demás, pero igual a platicar un poco respecto a que a veces o hubo este auge o sigue existiendo respecto a darle el enfoque del entrenamiento exclusivo a un mecanismo, ¿no? Creo que podemos ir como que empezando a ligar respecto que al final de cuentas considero que tanto A depende de B, pero va a ser subsecuencia de C, o sea, al final de cuentas como que existe esta conexión y al mismo tiempo se vio o se da mucho la perspectiva de voy a entrenar específicamente de estrés metabólico que se relaciona mucho con el bombeo, ¿no? Con el pump, que altas repeticiones, lo demás. Atención que voy a entrenar muy pesado, que todo esto, digo que eso ya lo podemos ver, digo, en un aspecto tal vez de periodización o lo demás, pero yo lo toco más respecto a desmenuzar este tipo de entrenamiento hasta cierto punto que se puede ver como de solo enfatizo cierta vía, ¿no? Realmente platicar un poco de cómo se relacionan los mecanismos entre sí, ¿no? Y cómo es que se llevan a cabo en el entrenamiento. Me declaro culpable. Ok. Hace ya unos cuantos años, creo que sí llegué a publicar algo así como que dedico cierto volumen de mi entrenamiento para mayor tensión mecánica, ya sabes, era más pesado. Y Yo creo también que todos lo hicimos. Todos, güey, sí. Yo subí unas historias de eso, me acuerdo perfectamente. dedicar series más ligeras para atender el estrés, ya sabes, como que cosas que se ven así súper, wow, este tipo es un científico, viene del futuro, pero que ya a la fecha es más como, no, no va por ahí realmente. Y nada más un pequeño aporte antes de que se me pase la idea para pasarte el micrófono, Kevin, de lo que Sí. comentaba Fer. Hay un fenómeno que se conoce como efecto de los esfuerzos repetidos o repeated bout effect, que es básicamente un mecanismo como, con el cual nuestro cuerpo se protege de futuro daño y es sencillo comprenderlo. Cuando alguien empieza en el gimnasio, la primera, segunda semana ya anda muy adolorido y después continúa con esa rutina, entre comillas. ¿Qué pasa en las subsecuentes semanas? Duele menos, ¿no? Eso es porque el daño va poco a poco hacia abajo, se va disipando y nuestro cuerpo se va protegiendo contra ese daño mientras ese efecto se suscita. Solo que no sería una buena estrategia. La estrategia para aprovechar ese efecto de los esfuerzos repetidos sería precisamente comenzar con menos estímulo mientras se va suscitando y cuando está más hacia arriba este efecto, el estímulo es mayor y así habría menos daño muscular. No sé si me explico, pero esa sería como que una manera de entenderlo desde esa perspectiva, más no la única. Solo quería comentar eso antes de que se me fuera la idea. Sí, 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 claro. Y bueno, precisamente como comentaba Ángel, ¿no? Todas estas, vamos a decir, vías por las cuales se inicia el proceso para la hipertrofia en el músculo no están separadas. No podemos nosotros seleccionar específicamente por medio de qué vía vamos a crecer el músculo. Todo va de la mano. Lo único que debemos de tomar en cuenta así de manera global es
pues desde lo más sencillito y básico, ¿no? El entrenamiento contra resistencia está generando una tensión mecánica en los músculos. Los músculos están compuestos por miles de fibras musculares, que son células musculares de forma alargada, de origen e inserción. Entonces, esta tensión mecánica, en primer lugar, esa tensión se da porque se está dando una activación de la célula, que es una despolarización de la célula para que se pueda contraer. Y en segundo lugar, se da un acortamiento entonces posterior a esa despolarización. Entonces, en ese momento están ocurriendo, vamos a decir, dos eventos, ¿no? Uno que sería la tensión en la membrana que es una bicapa de lípidos en la cual hay incrustadas, vamos a decir de esta manera, algunas o más bien montón de proteínas que fungen como receptores o como sensores, en este caso, a la tensión. Si la membrana está sufriendo una tensión, entonces estas proteínas sensoras se van a activar y de alguna manera entonces al interior de la célula van a comenzar una vía de señalización, ¿no? Para que se dé una cascada hacia lo que sería el núcleo y posteriormente que se sinteticen proteínas. Pero además de eso, antes de que se diera esa tensión, o más bien a la par de que se está dando la tensión mecánica en la membrana muscular, se están activando otras proteínas que se activan por medio de voltaje, porque las membranas de las fibras musculares pues, se activan por voltaje. Es como, funcionan como si fuera cualquier otro, vamos a decir, aparato eléctrico, ¿no? Son células excitables, entonces nuestro sistema nervioso precisamente actúa mediante impulsos, vamos a decir de esta manera, eléctricos, ¿no? Entonces, al llegar ese impulso eléctrico a la fibra muscular, también hay una liberación al interior de la célula de calcio. Esta liberación de calcio es necesaria para que comience el proceso de contracción en la maquinaria contráctil. Ya cuando se da una liberación de calcio al interior de la célula, el mismo calcio es una molécula que actúa como segundo mensajero. O sea que esa misma molécula que nosotros conocemos, que es para los huesos y que nos sirve para, digamos, la salud, mantener la salud ósea en general. Bueno, esa molécula o esa bolita blanca, como lo vemos en los libros, activa vías de señalización al interior de la célula, que van a converger entonces en algún punto con las señales que se están activando mediante la tensión en la membrana. Entonces, digamos que a la par están ocurriendo dos cosas, ¿no? Una que sería activación de señales por tensión y otra activación de señales químicas que no tienen que ver con propiamente con la tensión mecánica. Y por ejemplo, aquí entra mucho la dicotomía de que cualquiera puede decir, oye, ¿y qué onda? Porque estás tanto rollo, ¿no? Para levantar una mancuerna y que se genere el proceso de síntesis proteica a nivel positivo, que se genere masa muscular. Pero todo esto es completamente obvio y entendible si nosotros queremos empezar a no confundir los conceptos y empezar a aislar sistemas por separado. Entonces, entender esto te dice que tú no puedes, por más inteligente que seas, por más suposiciones que tú saques o conclusiones, no podemos elegir nunca qué hacer de manera, por decirlo, separada en nuestro cuerpo. Así Entonces, es. cualquier sistema de entrenamiento, cualquier técnica de alta intensidad te lleva a un mismo punto, que es generar mucha tensión mecánica en las fibras musculares, las cuales se exciten, se activen, que ocurran estos intercambios que te lleven a una cercanía al fallo y que esa cercanía al fallo te está diciendo, ok, esta serie está teniendo la suficientemente tensión mecánica en esas fibras musculares, por ejemplo, de un curl de bíceps, y que probablemente en unas semanas, en meses o años va a suscitar adaptaciones al proceso de ganancia de masa muscular. Y así evitamos decir que este ejercicio es mejor que el otro, que hacer 15, 20, 30 reps es mejor que hacer 8, 10 y comienzan a aclarecerse mejor las cosas. Claro, incluso, bueno, no sé ustedes qué puedan opinar al respecto, me interesaría saberlo. Cuando se ha intentado aislar alguno de estos eventos, pues falla en darse lo que es la síntesis de proteínas musculares que induzca la hipertrofia. Por ejemplo, si todo se tratara nada más de tensión, o sea, imaginemos que en la fibra muscular, si nosotros damos cierta tensión, con eso ya sería suficiente para dar hipertrofia. Entonces,
Sucedería que yo con un masaje profundo estaría generando tensión muscular, obviamente en la membrana de mis fibras musculares, y con eso sería suficiente para generar hipertrofia, e incluso haciendo estiramientos así súper cabrones, pues sería demasiada tensión mecánica, ¿no? E, En in- la membrana. Y con eso e entonces yo me tendría que poner grandísimo, pero no e sucede incluso así. también bajando o subiendo más lento hay más tensión. Exactamente. O también, por otro lado, ¿no? El hecho de consumir grandes cantidades de proteína sin entrenar, sin hacer entrenamiento contra resistencia. Bueno, por más que estés incrementando las vías anabólicas, la vía mTOR, por más que estés incrementando la síntesis de proteínas, pues esto no te va a dar un incremento, ¿no? En la sección transversal del músculo esquelético, porque aunque estés generando síntesis de proteínas o induciendo la síntesis de proteínas por algunos mecanismos, entonces tienes la falta de la tensión mecánica. Y luego también si nos vamos a otro punto en el cual se han hecho algunos estudios en los cuales se les aplica, estos son más estudios, digamos, ya a nivel de aislamiento de células, ¿no? Precisamente porque sería muy complejo hacerlo en personas. El agregar a un cultivo de células musculares un medio muy ácido para tratar de emular, entre comillas, este estrés metabólico al cual se está induciendo durante el ejercicio, tampoco ha generado el crecimiento muscular, ¿no? Entonces, no podemos separar estos eventos. Tienen que ir, o más bien van de la mano naturalmente. Es como, por ejemplo, pensar en algún tipo de actividad que suscitara demasiado daño muscular, pues correr un maratón, ¿no? Y tú ves que las personas que corren maratones son famosas por su muscularidad, que digo, es multifactorial, evidentemente, no me quiero meter ahí en camisa de 11 varas yo solo, pero esa es una. O si el daño muscular como tal fuera también un factor así de importante y que pudiera aislarse, como comentas, Kevin, pues una manera de suscitar un crecimiento sería agarrarme a martillazos y Exactamente. botarme aquí. Bro, Sí. esto es ciencia, no te acerques. Y en cuestión de tensión, de esa tensión que se induce, hay que ver que es una tensión, no sé si sea correcto denominarlo pasiva, porque una cosa sería la elongación, pero aparte de eso, en esa tensión que comentas, en ese ejemplo, por ejemplo, de un masaje profundo, no hay un rango completo de movimiento, es decir, no hay excéntrica, no hay concéntrica. Esa es una de las claves por las cuales eso no sería algo, aunque sea tensión, Así es. induciría hipertrofia, porque no hay ese rango de movimiento y no son tus propias fibras las que están luchando contra esa fuerza externa. Y una Exactamente. manera para las personas que nos escuchan o nos ven de entender un poquito todo este rollo de tensión mecánica es pensando qué sucede en ausencia de. Y un ejemplo clásico de eso es los astronautas de hace más años, cuando no se conocían muchas de estas cosas. Era muy común que perdieran bastante masa muscular, porque ¿qué sucede en el espacio? Pues no hay gravedad, no hay una fuerza externa con la cual tú luches y con la cual tengas una tensión constante. Porque pensemos en eso. Si tú solo caminas en tu día a día, si cargas las bolsas del súper, eso es tensión mecánica. Y la masa muscular que tú tienes es solo la necesaria para ese tipo de actividades. Pero cuando comienzas a demandar mayor producción de fuerza, tanto de forma aguda y crónica sobre todo, entonces vas a tener una respuesta adaptativa ante tal necesidad. Y es por eso que en ausencia de esos astronautas comenzaban a perder tejido, porque en ausencia de ese estímulo mecánico, la síntesis proteica disminuía, aunque intentaras, por ejemplo, aminorar ese efecto con proteínas de alto valor biológico, que te atascaras de leucina como un interruptor de mTOR, pues oye, ¿qué pasa con toda la otra serie de cascadas, con toda la otra serie de vías de señalización con la atención a través de un rango completo? Es por eso que, como comentas, Kevin, no podemos aislarlo y es en donde nos podemos volver locos, pero sobre todo para aterrizarlo un poquito, Ujú. es en donde tampoco podemos diseñar programas exclusivos para mayor daño muscular, porque eso sería sumamente absurdo, o para más tensión mecánica, o para más estrés metabólico, porque sí, estrés metabólico es un término bien ambiguo, que para los nutriólogos clínicos va a significar otra cosa completamente diferente, y no solo es exclusivo del lactato, porque ahí ni siquiera estamos hablando de un metabolito, estamos hablando de un sustrato que se puede, curiosamente, puede utilizarse en ausencia y en presencia de oxígeno. Así O sea es. que, vaya que son temas complejos, vaya que son temas en los cuales le podemos rascar bastante, pero algo que me gustó mucho lo que comentaste, Fer, es como, ¿por qué meternos en esto? ¿Por qué meternos en problemas si solo se trata de levantar fierros? Porque al menos tener bien claro
que vamos a entrenar para suscitar suficiente tensión a través de suficiente volumen y proximidad al fallo y con ello incrementar la síntesis proteica por encima de la degradación, apoyar ese proceso con la nutrición y el descanso, y es eso lo que a largo plazo nos va a hacer incrementar la musculatura, cambia totalmente, porque entonces ya no Exacto. estamos pensando en necesito más dolor, necesito no moverme al otro día, necesito, no sé, sentir ese bombeo. No, porque Ujú. realmente no estaríamos hablando de una mayor tensión, estamos hablando de cantidad de cosas distintas. Y también para evitar mucha confusión en que no por consumir más leucinas o BCAAs o incluso EAAs, tú vas a remediar esa tensión mecánica. O sea, si tú estás preocupado por tus BCAAs, por la ingesta de leucina, pero tu tensión mecánica está RIR 10 todo el tiempo, o no estás en constante tensión mecánica tanto por un tiempo prolongado, dígase meses, dígase años, y tanto en la sesión y en el acúmulo de las sesiones, por más que ingieras BCAAs, por más que hagas lo que quieras, si no le prestas atención a esa parte del entrenamiento y a la modulación de la fatiga, los BCAAs no hacen ni madres para el crecimiento muscular. Totalmente, ¿no? Y creo que aquí conectando justamente lo que platicamos la otra vez igual con Kevin, ¿no? Que al final de cuentas todo esto que hablamos de manera ya demasiado específica, lo que pasa en la célula, los mecanismos que puede desencadenar para que suscite hipertrofia, todo eso al final de cuentas, a pesar de verse y escucharse con muchísima complejidad, al final de cuentas lo que busca la ciencia es entrar en el porqué de las cosas, ¿no? Al final de cuentas todo se suscitó del, oye, tengo que entrenar, pero ¿qué tanto entrenar para cuánto crecer? ¿No? Al final de cuentas es escarbar lo suficiente para ver realmente cómo es que el músculo crece y eso poder extrapolarlo a las aplicaciones del gimnasio, a las aplicaciones del día a día, que igual conectando justamente con lo que mencionas, Ver, y ahorita que nos vamos al corcito regresamos a platicar de eso, es ya el poner, por decirlo así, siempre estamos hablando de la sobrecarga progresiva, pero aquí creo que es muy interesante ya empezarlo a ligar respecto a eso, ¿no? Porque sí, sabemos que hay tensión, sabemos que los metabolitos participan en desencadenar vías de señalización para la hipertrofia, pero eso ya realmente llevándolo al entrenamiento, creo que es bastante interesante, ¿no? Porque nos hace como que llegar a estas conclusiones de, oye, pues tal vez entrenar, como lo mencionábamos, exclusivamente para una vía, pues no es precisamente la intención de la cual se hace pues la divulgación de ciencia o la cual se nos da en ese tipo de interpretaciones, sino para realmente tratar de cubrir lo máximo con al final de cuentas lo básico, ¿no? O sea, entender que literalmente es ir a entrenar, pero entrenar hasta cuánto es necesario entrenar para poder suscitar el crecimiento, para poder suscitar hipertrofia y en base a ahí poder ya llevarlo en nuestro día a día, ¿no? Creo que eso es lo interesante al final de cuentas de todo esto en lo que ya profundizamos respecto a la sobrecarga, llevarla a este tipo, ¿no? Y ver por qué lo ligamos con los distintos mecanismos, el cómo suscitarla. Y yo creo que aquí podríamos hablar ya un poquito más, pues incluso meternos al volumen de entrenamiento, al grado de esfuerzo, al ROM, que igual ya comentaba el buen Dani. Entonces, ¿les parece si vamos a un cortecito o alguien más quiere agregar algo en An- lo que antes de que nos vayamos al corte? Regresando. Creo, antes de irnos al Perdón. corte, Ajá, sí, antes claro. de hablar de volumen de entrenamiento, del ROM y de todo eso, creo que podemos tocar el tema, porque va muy ligado, de la hipertrofia sarcoplasmática o la Claro. hipertrofia sarcomérica para que se ligue con la producción de metabolitos y demás, porque sabemos que hay Totalmente. sistemas de entrenamiento o opiniones que van apoyadas a cierta hipertrofia, por así decirlo, pero es igualmente porque a lo mejor no se comprenden los conceptos o qué pasaría si la evidencia avanza y en algún punto llega a decir la hipertrofia sarcoplasmática existe. Si existe, ¿en base a qué? ¿Y cuál sería nuestra opinión al respecto si llegara a haber algún estudio a futuro que te diga existió y lo que decían hace 20 años, 30, es, está sucediendo y puede ser algo positivo, pero analizar el contexto detrás de para poder arrojar un poco de una buena conclusión a todo este tema y evitar confusiones. Perfecto. Pues vamos al corcito y ahorita regresamos con ese tema ahí.
Vamos. Listo, pues regresamos a la segunda parte del podcast. Digo, no sé si quieres agregar un poquito más, Fer, o ya dejar la cuestión ahí a Kevin, si quieres ahí darnos un poquito, pues igual de background respecto a eso, de hipertrofia sarcoplasmática, miofibrilar, igual comentar respecto a tal vez desde el inicio, ¿no? Desde la diferencia, desde realmente de dónde proceden estos términos, qué se sabe hoy en día igual respecto a eso, o si podemos hacer algo respecto a eso, sobre todo, ¿no? Si existe o no, si es un mecanismo, si es una consecuencia de, si es una preparación a algo, no sé. Antes de pasar a ese tema, sí me gustaría como decir algo importante que creo que les ayudaría a la audiencia como que quedar más aterrizado todos estos términos que suenan a veces un poquito abrumadores, ¿no? De los que hemos estado manejando. Tal vez muchos se preguntan por qué, o sea, por qué enrollarse tanto en estas cuestiones tan específicas, tan moleculares, tan fisiológicas. O sea, ¿esto para qué? Si a mí nada más dime cuántas series hago y cuántas repeticiones y órale, esto es lo que funciona. Bueno, pues resulta que si no tuviéramos un entendimiento tan profundo como el que tenemos hoy en día respecto a la fisiología musculoesquelética y los mecanismos implicados en la regeneración e hipertrofia del músculo, no pudiéramos estar ni siquiera teniendo esta plática que hemos estado teniendo en este momento. Ni siquiera pudiéramos estar hablando de términos como daño muscular, estrés metabólico, tensión mecánica. No pudiéramos estar hablando de vías de señalización como mTOR, síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque precisamente todos estos términos, todo este entendimiento viene de un estudio muy profundo del cuerpo humano a un nivel pues ya molecular y fisiológico, que a final de cuentas nos va a dar entonces la posibilidad de discutirlo y comprenderlo de una mejor manera y no ir a tientas entonces, y además de eso, el hecho de tener un entendimiento más profundo evita el que estemos en una época en la cual sea todo meramente por la experiencia y el empirismo sin el método científico, ¿no? O sea, imagínense que el definir la hipertrofia únicamente lo podemos definir como el crecimiento de la circunferencia del brazo. O sea, que no pudiéramos definir qué es el incremento de la sección transversal del músculo o el incremento del grosor de las fibras, que eso lo sabemos gracias a entonces estudios más específicos, ¿no? Pero si nada más supiéramos que la hipertrofia es que te crece el brazo o que te crece la pierna, entonces estaríamos en una época de especulaciones de que, oye, pues ¿cómo crecerá? Pues resulta que fulanito se avienta 2 horas de entrenamiento y le crecen unas piernotas. Pues entonces hay que hacer entrenamientos más largos, hay que hacer un montón de series y de ejercicios. Y no, pero es que tal persona tiene unos brazos súper grandes y entrena nada más 15 minutos y con tiempos de descanso muy cortos. Entonces hay que entrenar muy poquito con tiempos de descanso muy cortos porque pues fulanito tiene unos brazotes, ¿no? Estaríamos entonces retrocediendo en el tiempo a esa época en la cual todo era meramente visual y por medio del empirismo, ahora sí que en cuanto a la experiencia, ¿no? O sea, porque también este es un término que se confunde. El empirismo se utiliza en la ciencia para observar, recopilar datos y después analizarlos con el método científico. Pero empirismo no es lo mismo al método científico. O sea, lo empírico no es lo científico. El método empírico se utiliza en la ciencia, pero son dos cosas distintas, ¿no? Y entonces ya mencionando esto, realmente no es muy difícil el aterrizarlo a una cuestión práctica. Yo le mencionaba a Ángel en la vez anterior que charlamos, que es todo esto, todo este rollo molecular y fisiológico aterrizado ya al entrenamiento, pues es un poquito más sencillo de comprender. ¿Cómo sería? Bueno, ok, vamos de nuevo. Yo entreno, voy, hago pesas, estoy entonces teniendo un estímulo contra resistencia en el músculo. Esto me está generando una tensión en las membranas musculares, en las membranas de la célula muscular, pero aparte está generando una tensión en los miofilamentos, que son parte de la maquinaria contráctil dentro del músculo, de las miofibrillas.
en las miofibrillas también hay unas proteínas que se activan que son sensoras mecánicas como las filaminas, no solamente las que están en la membrana son las que importan, sino esas proteínas sensoras en la maquinaria contráctil también. Además de eso, se está dando una liberación de calcio de retículos sarcoplásmicos, se están activando vías de señalización por medio del calcio intracelularmente. La mitocondria, que es, aparte de generar energía, que actúa como un amortiguador de calcio, si es que alguno de los que están viendo este podcast ha visto unas historias que he subido últimamente, bueno, también incrementa la expresión de ciertos genes que inducen a la hipertrofia, ¿no? La misma mitocondria no solamente participa en cuestiones energéticas. Y entonces todo este rollo, todo este montón de señales moleculares van a abonar a que se dé mayor cantidad de expresión de genes, que la expresión de gen no es más que el incremento de copias complementarias de un sitio de tu genoma, ¿no? Que son los ARN mensajeros. Incrementa gran cantidad de esos mensajeros y eso se van a traducir en proteínas fuera del núcleo en los ribosomas. Y entonces ya se da la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas contráctiles, proteínas estructurales, se da expresión de genes para que también incrementen la expresión de complejos mitocondriales, se induce la biogénesis mitocondrial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una cascadita, es una secuencia de eventos que ocurre a consecuencia del entrenamiento y entonces nosotros de esta manera ya podemos comenzar a ligarlo, ¿no? Si sabemos en la actualidad que a mayor volumen de entrenamiento hay un mayor estímulo para la hipertrofia, entonces esto qué nos quiere decir, bueno, que a mayor tiempo de contracción, a mayor tiempo en el cual el músculo se esté contrayendo con cierta intensidad cercana al fallo muscular, estamos entonces teniendo mayor expresión de estos genes, mayor síntesis de estas proteínas, que van entonces a darnos un incremento del grosor de la fibra muscular en algún momento. Claro, hasta qué momento hay un punto de inflexión, ¿no? Es como esa curva en forma de U invertida, en la cual más volumen pues ya no es más igual a más ganancias musculares. ¿Por qué? Porque entonces los procesos de daño muscular comienzan a sobrepasar, ¿no?, las capacidades del músculo esquelético para utilizar estos recursos en la síntesis de proteínas musculares, ¿no? Entonces se tienen que utilizar más recursos ahora para reparar la célula y pasa a segundo término el añadir material extra para que crezcan estas células. ¿Por qué? Porque evolutivamente, ¿qué es más importante? ¿Será más importante reparar el músculo o que crezca el músculo? Pues obviamente primero reparar el daño, ¿no? Porque la célula tiene que ser funcional y ya posteriormente entonces la célula añadirá material extra. Entonces esta es una manera, digamos, de como ligarlo, ¿no? Esos eventos moleculares a lo que sabemos hoy en día respecto a la dosificación del entrenamiento. Muchachos que nos escuchan, no se pueden quejar porque se acaban de chutar lo que viene siendo una clase de nivel maestría, pienso yo. Este es un episodio que se van a tener que chutar varias veces. Hay muchísimos conceptos clave que nos pueden arrojar una luz impresionante sobre nuestro entendimiento acerca de por qué entrenamos, de qué es realmente lo que vamos a hacer al gimnasio. Y por ahí, Kevin, dos partes importantes, pero no se me olviden, que quería comentar haciendo referencia a lo que nos platicabas. Claro. Número uno, eso es justamente uno de los, entre comillas, problemas de la hipertrofia, que no es una adaptación específica al rendimiento, como lo sería la fuerza. Esto implica que esa hipertrofia puede suceder o más bien a razón de distintas necesidades de nuestro cuerpo. Puede ser que sí, efectivamente, necesitemos más tejido contráctil para producir fuerza, y ahí estamos hablando de hipertrofia miofibrilar. Específicamente de qué proteínas estamos hablando, pues estamos hablando de miosina, actina y demás, por ejemplo, nebulina, troponina, troponiosina. A eso nos estamos refiriendo, y puede ser que es porque necesitamos mayor producción de fuerza y por tanto necesitamos proteínas contráctiles, pero no es exclusivo. También puede ser que estamos hablando de hipertrofia, pero del tejido conectivo, y eso sería para transmitir esa fuerza. Otra pudiera ser que necesitamos más organelos, podemos necesitar más proteínas que no son estas que mencionamos, pueden ser mitocondrias que también son proteínas, y todo eso es hipertrofia, todo eso abarca hipertrofia, y es ahí donde, haciendo referencia a lo que comentaba Fer antes del corte,
sí existe evidencia. Antes era así como una especie de unicornio, la hipertrofia sarcoplásmica, en donde nos referimos a un aumento no transitorio en volumen del sarcoplasma, que pueden ser por mitocondrias, puede ser por el retículo sarcoplásmico, puede ser por enzimas, por sustratos, como glucógeno, por ejemplo. Sí hay evidencia de que eso suceda. Solo que el pobre entendimiento, el error ahí es, por ejemplo, estas imágenes que te ponen a un powerlifter y te ponen hipertrofia miofibrilar y ya te ponen cómo entrenar, ¿no? Generalmente es pesado, con mucha carga, y luego te ponen al culturista, hipertrofia sarcoplásmica, y te ponen que hay que entrenar con muchas reps para que te veas así, y te ponen que de los contras que tiene la hipertrofia sarcoplásmica es que te aguadas después de un tiempo, por decirlo así, como que es transitoria, como que no eres fuerte, bla, bla, bla. Pero ni lo uno ni lo otro. Lo que ves diferente es que el powerlifter pues lo agarraron en la foto con un porcentaje de grasa bien alto y al culturista lo agarraron pues ya justo bajándose de tarima, ¿no? Entonces eso genera confusión a las personas. De, entonces si hago así, si entreno así, me voy a ver así. No, porque de nuevo, la hipertrofia como tal, como un todo, no es una adaptación específica. Y el otro punto que también quería comentar es, ay, a ver si no se me fue, era justamente acerca de las proteínas, que hablar de síntesis proteica no necesariamente es hablar de hipertrofia, pero no estar confundiendo, les digo, este es uno de los episodios, pienso, más heavy que tenemos a la fecha. No es lo mismo hablar o no son sinónimos, pues, porque Así es. vamos a estar hablando de proteínas miofibrilares, que, ok, nos interesan, pero también podemos estar hablando de proteínas que están encaminadas a la reparación del daño, en donde se logró separar eso en los estudios de Felipe Damas y demás. O podemos estar hablando de mitocondrias, que también es síntesis proteica, pero a mí, Jim Rat, ¿qué me interesa eso? Pues realmente no, al menos no en términos de crecimiento muscular, pues, sí de salud, pero no de crecimiento muscular. Entonces, en todo esto es donde necesitamos, pues vaya a ponernos nuestros sombreros de pensar y sí tratar de comprender y separar toda esta terminología, que la finalidad no es ser elitistas, la finalidad no es confundir a nadie, la finalidad es simplemente entender de mejor manera y de una manera más profunda nuestras prácticas de entrenamiento. Sí, totalmente. Y bueno, o sea, tienes muchísima razón, ¿no? En cuanto a, sí, son demasiados términos y demasiados mecanismos y demás, pero yo creo que en este punto, no sé, ustedes me pueden corregir si no lo creen de esa manera. Creo que de repente llegamos a pecar un poquito en nuestro medio de querer simplificar tanto las cosas que nos olvidamos a veces como de cuestiones muy básicas, ¿no? O sea, queremos hablar de hipertrofia, queremos hablar del incremento de esto, del otro, pero no queremos saber, o más bien de repente se olvida el remontarse a la base del por qué está sucediendo y entonces nosotros explicarnos de una mejor manera cómo es que esto sucede. Que si nosotros nos olvidamos de las bases totalmente, pues va a llegar el punto en el que nos podemos perder o que nos pueden marear con tanta información allá afuera. O sea, porque de repente puede llegar alguien y hablar muy bonito y hacer publicaciones súper chidas en Instagram, en Facebook, y dices tú, ah, cabrón, este güey está pesado, sabe mucho. Si no tienes las bases, te la puedes creer. ¿Por qué? Porque pues con una buena oratoria y explicándote ahí ciertas cosas con cierta terminología, pues si no tienes el background, pues obviamente puedes terminar mareado, ¿no? Con tanta información que hay allá afuera en las redes. Entonces, yo creo que ahí es un poquito importante tratar de profundizar, no a tal nivel súper complejo, porque es como yo le comentaba a Fer cuando nos vimos en persona, ¿no? Depende para qué lo quieres, ¿no? A qué nivel lo necesitas. Si tú eres un investigador, obviamente necesitas saber las cosas pues a una profundidad bastante grande, ¿no? Lo más profundo que puedas ir. Si tú eres un profesionista que se dedica nada más al asesoramiento, no necesitas ir tan profundo. Simplemente necesitas, es más, ni siquiera necesitas leerte artículos científicos súper así de pie a pa, con que tengas herramientas como tenemos hoy en día, como es más revisión científica, que revises algunos blogs de confianza, ¿no? De algunos autores como Stronger by Science, el mismo blog de, ¿cómo se llama este? El de Krager, Dani. James Krieger es Weightology, muy bueno. Weightology, ajá, también muy bueno. Muy bueno. Ajá. Entonces, ellos hacen el trabajo ya
ahora sí que desmenuzar, ¿no? Toda esa ciencia y entregártela digerida y entregarte los puntos clave y la aplicabilidad. Ahora, si tú ni siquiera eres un profesionista y no te dedicas a asesorar y es nada más un aficionado al culturismo, que te gusta ir a entrenar y te interesa aprender ciertas cosas, bueno, ni siquiera es necesario que te adentres tan a profundidad o que recurras a estos medios educativos, sino yo diría que incluso leyendo un poco por tu propia cuenta en algunos libros, siguiendo algunas personas referentes en el medio, en redes sociales que sepas tú que comparten información confiable y teniendo una buena asesoría, bueno, con eso es más que suficiente para que tú tengas el progreso en el gimnasio si nada más eres un aficionado al gym, ¿no? Entonces, todo depende de a qué nivel y para qué quieres la información. Totalmente, y ya llevándolo a la práctica, como que todo se conecta. O sea, si hablamos que para generar hipertrofia de manera eficiente, hay proteínas miofibrilares, hay orgánulos, proteínas que están fuera de glucógeno, hay agua que hay para que ocurra esa hipertrofia sarcoplasmática que sí existe como tal, pues te dice, oye, entonces para que mi crecimiento muscular sea eficiente, no debo de ignorar una buena hidratación, un buen consumo de energía por parte de macros y de micros, un buen aporte de proteínas y una buena gestión de la fatiga. Porque ¿qué me interesaba si dentro de la fibra había agua, había glucógeno o había proteínas que iban destinadas a reparar un daño? Pues eso te interesa para saber que a lo mejor si estás entrenando 7 veces a la semana, posiblemente ocupes fijar más en tu hidratación, a lo mejor aumentar más el consumo de proteínas, posiblemente, y que todo se empiece a hilar y que a veces ni siquiera nos hidratamos y nos estamos preocupando de otras cosas y las bases no están bien cubiertas, o bien porque no tenemos práctica en el medio, o porque no sabemos enlazar ya todo esto, todos estos conjuntos y crees que es fácil ponerle a alguien, no sé, más de 20, 25 series en una sesión, por ejemplo, que es una idea que pues realmente si no estás dentro de, es difícil como que enlazar todo y por eso escuchas a la gente que sabe, a la gente que lo aplica, a la gente que entiende ambos puntos y englobas todo para darle el mejor abordaje a un cliente. O sea, yo así lo veo desde mi perspectiva de preparador, porque yo evidentemente no me leo estudios científicos, porque como no es el nicho en el que yo quiero estar como lo es Kevin o no sé, cualquier otro. No, sí, totalmente. Y creo que ahí algo que tocaron mucho igual con eso respecto a las redes, que se da como que mucha apariencia respecto a eso. Igual ahí luego lo platicaba y lo ponía en la mesa Dani, ¿no? De, pues realmente nada más es entrar al Vapor, bien lo puedes copiar, pegar, y como que empezar a dar ese look de, pues yo sé de esto, o sea, como que empezar a tornar tu perfil como alguien que sabe mucho respecto a de los temas y lo demás. Yo creo que es sumamente importante, como lo menciona Kevin, ¿no? O sea, definir qué nivel quieres de alguna otra manera delimitar en tu aprendizaje y al mismo tiempo entender las bases de ese nivel, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo mencionas, si realmente eres una persona que se va a dedicar a dar asesoramientos, pues creo que las herramientas de Más, Weightology que ahí mencionaban también, son brutales, o sea, son brutales realmente en todo lo que te dan, la forma, hasta cierto punto yo considero que bastante interacción que llegan a dar es algo, vaya, que realmente puede sacarle muchísimo, muchísimo provecho. Y ahora, como lo menciona, ¿no? Kevin, que ya está más metido en eso, pues tus bases son diferentes. O sea, tus bases ya son a nivel investigador en cuestiones de buscar como que más el trasfondo de todo. Igual Dani, que está estudiando su maestría, está, digamos que entrando a un nivel mucho, 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 mucho más micro, pero al final de cuentas, eso como que igual, pues es lo muy chingón de todo eso, ¿no? Como que de lo profundo empezar a empujar hacia arriba
¿sabes? Y como que poder sacar estas conclusiones llevadas a la práctica, ya realmente, ¿no? Porque tenemos en cuenta esto, ok, el volumen de entrenamiento, pero realmente, ¿por qué requiero estar haciendo repetidas veces? ¿Por qué necesito tal vez hacer una frecuencia 2 en vez de una frecuencia uno? ¿Por qué tengo que prestar atención a mi fatiga? Bueno, porque realmente hay un todo detrás del por qué se dan como que estas directrices bastante generales, pero al final de cuentas son la resultante, o sea, son la resultante de toda la investigación que se ha hecho y creo que ahí es bien relevante cómo tocar y mencionar todo como que esta parte y todo el trasfondo que existe igual. Y yo coincido ahí también con Fer, ¿no? Realmente no, yo tampoco tengo un enfoque actual de meterme de lleno a la ciencia, pero tener como que toda la base, las ciertas herramientas te hace que vaya, como dicen igual, no te vean la cara tan fácil, porque totalmente en redes últimamente ya pasamos de pintar a que ahora lo mejor es poner, no sé, ciertas infografías muy bonitas, ¿qué tal? Citando muchos estudios, pero realmente al final de cuentas es una imagen tal cual, ¿no? Creo que es algo que igual lo habíamos tocado antes, ¿no? Sentarte, hablar respecto al tema es algo diferente, porque es donde realmente podemos como que llegar a este tipo de conclusiones, realmente podemos sumergirnos hasta cierto punto en lo que cada uno sabe, y es al final de cuentas eso llevarlo a la práctica, al gym, o sea, al final de cuentas todo esto es para llevarlo al gimnasio. Digo que al final igual yo a veces me pongo a pensar y digo, madres, en qué momento empecé a concluir o a llegar a esto cuando pues yo nada más pagué una mensualidad de gym y todo se ve como que hasta cierto punto muy banal, como yo nada más voy a ir a entrenar y lo demás, pero realmente la profundización que se da es algo que es de mucha relevancia. Es bueno tenerlo en cuenta, tal vez también valorarlo si lo quieres aprender a cierto nivel, es completamente válido, quien no, también totalmente. Al final de cuentas, igual lo que yo coincido con ustedes también, pues es llevar las buenas prácticas, ¿no? Es hacer lo necesario, no hacer de más, tener en cuenta todos estos factores de la salud, ir desmenuzando todo esto respecto a las ciencias del ejercicio, lo demás, como que darle que sea vistoso a lo que pues hoy en día se tiene, ¿no? Y Totalmente. ahí, Dani, ya ves que mencionabas que comúnmente se pone la foto de que del powerlifter y del culturista. Si se fijan, cuando se hablaba mucho de hipertrofia sarcoplasmática, como que era exclusivo de culturistas que usan, que son usuarios de esteroides. Ujú, sí, sí, sí. Se ve igual como O sea, hipertrofia funcional, yo recuerdo que decían así, la sí, funcional y la funcional. La De hecho, roja. creo que hay una teoría, ¿no, Dani? Respecto a que posiblemente en los últimos, bueno, no los últimos años, más bien en años más avanzados de entrenamiento, ya el incremento del grosor de las fibras musculares posiblemente esté dado más por el plasma que el incremento de las miofibrillas, ¿no? Sí, am, son especulaciones. Sí, especulaciones, sí, sí. Sabemos que sí, efectivamente, hay evidencia y Ujú. pues vaya, bastante robusta y contundente de este fenómeno de hipertrofia sarcoplásmica. Pero ¿por qué ocurre? Y una de las, llamémosle especulaciones operantes, es esa, una de las que comentas, y otra es que esta hipertrofia sarcoplásmica es algo así como un proceso de preparación, ya sea por demandas como energéticas. preparar el terreno a que suceda. Exacto, porque se está expandiendo. Entonces, imagínate que tienes más sustratos, tienes más enzimas, hay más líquido en general. Entonces, es como que un entorno más favorable para el subsecuente crecimiento. Pero no quiere decir que sea exclusivo o que podamos entrenar para ello. Aunque sí se observa que esta hipertrofia, pues por decirlo así, esta hipertrofia es en respuesta a volúmenes más elevados y Ujú. también a repeticiones más altas, que sí va de la mano con estas imágenes que circulan todavía por ahí, pero ya vistos desde otra perspectiva de que, ok, puede suceder como una medida preparatoria, pero que también en estos mismos estudios existe mucha diferencia entre los distintos sujetos. Algunos presentan Y, más de una, algunos presentan más de otra. pero, por ejemplo, en los estudios se veía con las series cercanas al fallo, o sea, con una correcta tensión mecánica, supongo. Sí, hay uno en donde se estandarizan series de 10 repeticiones más o menos por ahí. Y sí, generalmente en la ciencia se tiene que entrenar al fallo para Es poder que, estandarizar el grado de esfuerzo. Se tiene que, tu guste o no. Y es que luego los culturistas relacionaban la hipertrofia sarcoplasmática
con hacer muchas reps alejadísimas del fallo, ¿sí me explico? Entonces Sí. ahí está la confusión de que la hipertrofia sarcoplasmática se puede dar un acúmulo de la tensión mecánica y de la cercanía al fallo, pero no porque hagas 25 y sueltes las mancuernas aquí, significa que ya va a suceder ese proceso, porque en los estudios no es como que hacen 20 y ya por ser altas reps, ya lo catalogan como efectivo, por así decirlo. Sí, o que puedas entrenar específicamente con ese fin y mucho menos que vayas a tener una diferencia en la apariencia. De Así que es. eso va a ser como que una diferencia total de que te vas a ver como un culturista. No, es ahí donde también existe muchísima confusión visual con las imágenes que te ponen, porque ahí en el ejemplo de hipertrofia sarcoplásmica, te Ujú. ponen un güey, como les decía, ya con un porcentaje de grasa bien bajito, y en el de hipertrofia miofibrilar te ponen un powerlifter de las categorías pesadas, que pues no lo vas a ver definido. Me gustaría que en esta parte habláramos un poquito de algo que sí es muy, muy, muy gym rat. No sé si han escuchado el término de que se utiliza mucho en los gimnasios, más que nada en la vieja escuela, de calidad muscular. No sé si han escuchado ese Ok. término. Sí, 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 O totalmente, madurez muscular. totalmente, sí, sí. sí. De repente, cuando entrenamos, que estamos súper congestionados y con un porcentaje de grasa bajo, realmente el músculo se nota con más volumen, eh, pero ¿cómo lo vemos? O sea, ¿se ve duro? ¿Se ve Más duro? maduro, bro. O sea, ¿se ve bombeado y se ve duro, denso, o se ve bombeado y un poquito como inflamado, soft? Se ¿Cómo, tendría, subjetivamente, cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? El bombeo. Cuando entrenan cuádriceps, tú, Fer, que has a lo mejor entrenado con un porcentaje de grasa ya muy bajo los cuádriceps, que están súper bombeados, ¿alcanzas a ver más estriaciones o menos estriaciones? Menos. Menos, ¿no? O sea, es un aspecto más grande, más bombeado, pero se ve un poquito menos vamos a decir, la separación muscular. Aquí ya entramos en términos muy subjetivos, Ujú. pero yo creo que pues es interesante tocarlo porque a final de cuentas la hipertrofia y deportes relacionados a la hipertrofia como lo que es el físico-culturismo, pues es una cuestión meramente subjetiva, ¿no? Es de apreciación, es algo estético. Entonces, cuando yo me puse a leer más, a adentrarme en esta cuestión de la hipertrofia sarcoplásmica y miofibrilar y ver estas teorías, estas especulaciones que se dan eh, de que si primero incrementa el plasma y posteriormente incrementan las miofibrillas, o que si primero incrementan las miofibrillas, lo que se le llama un término que le ponen como packing, o sea, como que estás adquiriendo mayor cantidad de paquetes miofibrilares y luego Ok. posteriormente esto supuestamente induce a que la célula se vea forzada de alguna manera a incrementar su diámetro, su Ujú. plasma, porque necesita seguir incrementando de miofibrillas. Entonces yo me pregunto si esto tal vez tuviera algo que ver con el aspecto que pueda dar el músculo en los primeros años de entrenamiento, en los cuales se va incrementando la hipertrofia, o en el aspecto que pueden tener los músculos de sujetos sumamente entrenados ya culturistas, pues de un nivel de élite, ¿no? El que haya ciertas diferencias entre la cantidad o la densidad de estos músculos en cuanto a miofibrillas o si es mayor cantidad de incremento de plasma. Entonces ya pudiéramos como que empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué tal si al inicio en los principiantes y novatos a lo mejor la hipertrofia viene más del plasma y después se da una hipertrofia más miofibrilar y tal vez eso impacte un poquito, ¿no? En la apariencia, en la, vamos a decir, densidad que da el músculo. No sé, se me hacen temas interesantes que son como ya muy, muy frikis, ¿no? De andar ahí pensándolos. siento que es probable, porque si te pones a pensar en un principiante, ¿cuál sería la demanda a solventar de que él mismo empezó a entrenar? Pues la demanda energética, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces sí, efectivamente tendría más sentido la hipertrofia sarcoplásmica, que haya más sustratos, que haya expansión de todo el líquido, más enzimas, bla, bla, bla. Y sí, subsecuentemente, al menos en teoría, tendría sentido mayor hipertrofia miofibrilar, aunque no exclusivamente. También
para complicar todo, tendríamos también la variabilidad de respuesta entre individuos, que aunque dos principiantes tengan ese mismo estatus de entrenamiento, puede que obtengan distintas respuestas a nivel molecular. Pero al menos creo que partiendo de ahí sí tendría sentido y pudiera llegar a tener sentido en toda esta terminología que se usa en los gimnasios de madurez muscular, de que, mira, es que ese culturista o el culturismo es de personas más grandes, más, con más edad, porque ganan más calidad. Pues qué calidad, o sea, simplemente estamos hablando de que tienen más desarrollo. Sí, más densidad del músculo, sí. Exactamente. Y menos grasa aparte. Y menos Exactamente. grasa, entonces que no es realmente calidad, o quiero ganar músculo de calidad. Cabrón, pues ¿cuál sería entonces ganar músculo de mala calidad, no? Músculo chafa. Lo juegas y Sin truena, o músculo. sale ahí como, salen ahí brillantina o qué sé yo, no tengo idea. Pero hay muchísima confusión en esos términos, Sí. pero lo más curioso que a mí se me hace de todo este asunto de meterse demasiado en ¿cómo le llaman? El rabbit hole, pues agujero sin fin de estos temas que estamos hablando hoy. Es que, por ejemplo, personas como el propio James Krieger, es al final del día, pues mira, a suficiente volumen, probablemente es una Ujú. muy buena idea hacer 10 a 20, ve cómo te está yendo, y ya más allá de eso, no sé. Y también, o sea, y también adecuarlo mucho a las necesidades de cada uno, porque ahorita dije que alguien podría hacer, no sé, más de 20, 25 series a la semana. A un principiante se lo creo. Y alguien que a falta de intensidad compense con más volumen, no hay mayor problema. O sea, tampoco va la pelea en el número de series semanales. No va por ahí No es una religión de que, hijo de su pinche, hice 21 series, güey, ya valió. Pues, si Hice te 9, recuperas, con hice 9 madre, o sea, series, güey. Rompiste los mandamientos. Claro, o sea, vaya, si haces un ciclo de especialización para bíceps, bien puedes hacer 40 y tantas, y si te recuperas, si hay progresión, si hay sobrecarga progresiva, date. Y eso es donde hay mucha confusión, se crean y hombres de paja, nada más terminar esa idea, se crean hombres de paja, de que, es que eso es de la ciencia, que les dice un estudio, güey, un estudio nunca nos ha dicho este tipo de cosas. O por y otro lado, también, sí, no, dale, dale. o sea, no, que dicen que hacen más de 20, 25 y las contaron ese día. O sea, Ok. no las han contado nunca, güey, nunca en su vida. Y solo para Instagram quedó bien. Y es ahí donde yo nunca concuerdo con nadie, güey, que, que esté diciendo cosas nada más por pegarlo en el perfil, en las historias. O sea, si has hecho 20, 25, dime desde cuándo, desde qué punto las aumentaste, a partir de qué momento, en qué grupos musculares. O sea, dame contexto, no nada más una historia. Claro que sí. No creo. Y ahorita, Sí, sí, Kevin, dale, referente dale. a... Ajá. No, sí, sí, No, Kevin. adelante, adelante. Bueno, ya para tocar eso, digo, ahí cerrando lo que tocaba Dani y Fer, era eso, ¿no? Igual tener como que esta reactividad respecto al entrenamiento y también, como lo mencionaba, ¿no? Ahí creo que si no me equivoco fue este buen de Mike Rettel el que empezó a agregar todos estos términos del volumen mínimo efectivo y lo demás. Creo que al final de cuentas, estos son moldes y estos moldes tú los tienes que acoplar a tu día a día, no son números, porque a pesar de considero que ya está bastante hablado realmente a lo que se refiere o realmente a la interpretación que se le puede dar, sigue habiendo esta parte que yo igual me topé hace muchísimo tiempo de las famosas tablas de volumen bajo son 10, ya más de 25 te lo ponen hasta en rojo casi casi diciéndote que se va a desgarrar el músculo después de 20 series. O sea, creo que ahí es muy importante más que quedarte con el número, quedarte con el molde en cuanto a las sensaciones te da. Sí, como lo mencionamos, hay estudios, el metaanálisis de INECO que nos da como que esta orientación respecto a que, bueno, probablemente en este rango, si no tienes ninguna idea, vas a empezar en el gimnasio, lo mejor sería estar tal vez por el rango inferior, tal vez te iría bastante, bastante bien, pero al final de cuentas ahí la manipulación y qué tan reactivo seas a tu volumen de entrenamiento creo que es lo fundamental y creo que ahí dejar tanto de sellarlo como el número de series específicamente tiene que ser este número o este rango incluso, creo que ahí hay algo mucho por interpretar igual. Sí, De sí, sí. hecho, respecto a eso que mencionas, acabo de publicar, no me acuerdo si ayer, creo, o antier, Uh-huh. eh, el hecho de que yo veo, más que nada lo noto en personas que vienen del área de la nutrición, o sea, como yo, que estamos acostumbrados a ver todo en números mediante ecuaciones, ¿no? O sea, como que, calculo el gasto energético, calculo esto, calculo el otro, y son pues números exactos, ¿no?
Ujú. Entonces, cuando de repente veo que nos metemos a esta área del entrenamiento, a veces se peca mucho de querer seguir viendo las cosas como un número muy exacto, Ujú. cuando lo que debemos saber es como que tener esa fotografía completa de saber que para que susciten las adaptaciones a un entrenamiento, nosotros estamos induciendo pues un estrés, ¿no? Ujú. Estamos dosificando cierto estrés. Y este estrés que estamos dosificando pues no es un número cerradito en el cual podamos generalizar para todos. Ujú. Obviamente hay rangos, como dices tú, tenemos los volúmenes máximos, mínimos, teóricos, pues son teóricos, en los cuales nosotros nos podemos mover a través de esos rangos. ¿Por qué? Porque precisamente en esos volúmenes máximos y mínimos es donde la mayoría o el promedio de las personas responde mejor, pero no quiere decir que todos somos el promedio o que toda la población mundial es el promedio. Y tampoco es el otro extremo, para que los que nos estén escuchando no vayan a justificarse, decir, es que yo soy único en el planeta y entonces voy a hacer 50 series para cuádriceps. No, A ese, hay excepciones. a ese le llaman el síndrome del copo de nieve, único y especial, que ya sabes, ¿no? Es como la mentalidad de, vaya, bodybuilder. No, carnal, es que la gente que participa en los estudios no son guerreros como nosotros. Si vieran los programas, los protocolos de entrenamiento que les ponen a esas pobres personas, es una cosa grosera. Y es muy bueno que la mayoría de nosotros vayamos a responder a eso. Sí, imagínate la locura. Sí, Y sí, se me hace también tan absurdo que le dediquen algún privilegio a una sola variable, a un solo ejercicio, a una sola metodología, a un solo todo, cuando llevas 20, 30 años entrenando, alguien ya a nivel profesional a lo mejor, no le puedes dar algo a una sola variable por sí sola. claro. Y yo creo que son como dos extremos, ¿no? Es el extremo de decir, no sé, no pain, no gain y voy con todo y lo que el cuerpo aguante. Y el otro extremo es decir, no, tengo que ser súper minucioso y tengo que hacer de este rango al otro porque si me paso una serie más, entonces estoy pecando y si hago menos, si mi volumen mínimo efectivo teórico son 4 series y yo hago 3, entonces, ya se me fueron las gains. O sea, es como que ese pensamiento en el cual estamos encasillando, ¿no? Las cosas que estarían sucediendo a través del estímulo para la hipertrofia. Son como dos extremos, yo lo podría llamar. Sí. También, Ajá. pues este episodio que se vaya unas 3 horas o qué, porque yo todavía quiero Y yo también. platicar. Yo digo que vamos al cortito y les mando otro link, ¿les parece? Y bueno, hablando de estos dos extremos, nosotros entonces podemos caer en cuenta lo que precisamente mencionaba Daniel al inicio del podcast, de que, bueno, a la mitad del podcast prácticamente, que la hipertrofia pues no es una adaptación muy específica, ¿no? O sea, tanto los que se van a un extremo como el otro les puede funcionar. Claro que entrenar con volúmenes súper altos y sin llevar una programación y haciendo las cosas de manera, pues meramente por experiencia funciona. Sí podemos decir que funciona porque ahí están los resultados, no los podemos negar. Hay Mister Olimpias, hay profesionales de la vieja escuela, funciona, ahí está. O sea, aunque no se hagan las cosas de la mejor manera posible de acorde a la ciencia o de la manera más óptima que pudiéramos conocer hoy en día, sigue funcionando, no lo podemos negar. Pero está el otro extremo también, en el cual si nosotros aplicamos la ciencia, bueno, ya no está en el extremo, sino que la aplicamos con criterio y entonces optimizamos y eficientamos este entrenamiento, también funciona. Porque también en la actualidad, si se tratara de resultados, o sea, de resultados tangibles, de decir, no, pues muéstrame los resultados. También en la actualidad tenemos ya profesionales que entrenan con suficiente apego a la evidencia científica actual, que entrenan y se alimentan muy, si no es que totalmente apegados a la evidencia científica actual y tienen unos fisicazos increíbles. Entonces, todo funciona, vamos a decirlo así en general. Pueden funcionar muchas cosas para la hipertrofia, pero esto no significa que todas las cosas sean óptimas y que sea de la manera más eficiente. Si yo tengo una manera de llegar a un resultado en la cual pueda ahorrarme recursos, tiempo, lesiones, retrocesos, estancamientos y demás, pues lo hago, ¿no? Yo creo que es lo más inteligente. Una manera, creo, de entender esa parte es que hay gente en las más altas esferas del fisicoculturismo, tanto natural como libre,
que obtiene esos resultados impresionantes, no por sus prácticas de entrenamiento, sino a pesar de sus prácticas de Así entrenamiento. es. Entonces, lo Claro. que buscamos es básicamente pues, nosotros que no somos hijos de Zeus, no somos hijos de Odín, pues vaya, nos tocó ir a pie, tratar de optimizar nuestro entrenamiento, porque si fuera el caso, como pienso todos aquí comenzamos siguiendo los consejos de los tops y FBB Pro, pues para que no nos vaya muy bien, justo por eso. Sí. O sea, al menos a mí no me fue bien y lo practiqué. O sea, es que creo que ustedes no me conocen de antes, pero yo me consideraba un reverendo pendejo en términos de entrenamiento. Pero de esos que dices, güey, me caes mal. O sea, yo era ese vato. Entonces, ahorita pues me enorgullezco un poco de que mi ego pudo bajar y estoy aprendiendo más cosas y que sí se puede. Ánimo, amigos, sí se puede. Y también aquí hubo ahí, esto se intercala, por así decirlo, con las técnicas de los ejercicios. Por ejemplo, yo veo profesionales como Mike Israete, Jared Feeder, todos ellos, que no sé si se fijan que son muy dogmáticos en el que básicos siempre, ¿no? ¿Quieres crecer tu espalda? Rows en rangos completos de movimiento. Nunca hagas, si los ven, nunca hacen un ejercicio unilateral. Jamás. O sea, jamás tú ves a Jared Feeder o a Mike Israel hacer esto o acomodarse así acá y todo el pedo, pero tampoco creo que es lo correcto irnos a ese extremo, aunque sean profesionales, de decir, es que a lo mejor de tan trabajada que tienes ya otra musculatura, como por ejemplo todos los trapecios que corren así toda la espalda, quizás hay ligeras cosas que podrías optimizar y por qué rechazarlas o por qué no intentarlas. Sí. Ahí también creo que hay un término medio que podemos respetar. Sí. Yo creo que es como, o sea, eso que mencionas es como que tenemos al alcance una caja de herramientas y de esa caja de herramientas nadie te impide tomar la herramienta que tú quieras siempre y cuando pues esté dentro de, ahora sí que las recomendaciones, ¿no? Y de la técnica del press banca con arco lumbar. Comienza sentándote a la orilla del banco y de aquí te acomodas para la posición inicial. Creo que la está viendo TikToks. Dani está ahí, se filtró el audio del Dani, no puede ser que estás viendo ahí, Dani. Estoy viendo trucos para hacer espalda, Ok. hacer No era, pensé que estaba viendo la de Bebito Fifiu. ¿En cuál fue, Ángel, que lo pusiste? En el reel pasado, ¿no? En el reel, güey, estuvo chido. En el que subí del episodio 30. Estuvo muy chido, estuvo muy chingón. Sí, Bueno, continúa, Kevin. Ajá, como estaba comentando, ¿no? Dentro de esa herramienta, mientras sea algo bien hecho, o sea, que sea válido, que no sean burradas, yo creo que nadie te impide hacerlo, ¿no? Como eso que menciona Fer, el hacer ciertas variantes unilaterales con ciertas inclinaciones para aprovechar las líneas de fuerza, tratar de acortar. Totalmente, pues, fijo. Y de lo que te sientas más seguro de hacer y que no te arrepientas por el resultado. Así es. ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Me escucho bien? Hombres de paja, por ejemplo, este debate reciente entre los expertos en biomecánica, donde tienes gente que se vuelve absolutamente loco con ese tema, por ejemplo, aperturas con mancuernas, no tiene los sentidos, porque aquí no hay ningún tipo de resistencia. Entonces, ¿qué estás haciendo? Parece que se acomoda un poquito más así, un poco más hacia allá, pero no lo lleva al extremo. Entonces pienso que sí podemos partir de la evidencia, pero creo que ya lo habíamos definido en un episodio pasado, que la práctica basada en la evidencia no son exclusivamente papers. La práctica basada en la evidencia también incluye en esa triada
a la experiencia, a la expertise de la persona y a las necesidades del individuo. Todo eso es práctica basada en evidencia y también, por supuesto, que aplica al entrenamiento de un fisicoculturista. Entonces, pienso, así como para poner una idea más general sobre todo esto que hemos estado comentando, que no se trata de sacar los papers más nuevos que ni siquiera entendemos, que ni siquiera pudimos descargar de Sci-Hub porque son tan nuevos que no están disponibles. No se trata de eso, se trata de entenderlo de forma más profunda para tomar mejores decisiones en el entrenamiento y, sinceramente, quitarnos de mucho estrés innecesario, como el que hubiéramos tenido si siguiéramos con las ideas que hay que romper fibras, que necesitamos esa sensación de bombeo y que si no llegamos a ese punto y que si no llegamos siempre a un fallo, sea como sea que lo definamos, muy probablemente fallo muscular momentáneo, entonces nuestro entrenamiento es ineficiente o no tiene sentido. No, lo que nos quita es muchísimo estrés y nos hace obtener resultados por nuestro entrenamiento, no a pesar de algo que recuerdo, comentó Fer hace algún tiempecillo, en una foto creo que subí de una toma de espalda, que se veía que el desarrollo era por el entrenamiento y totalmente entendí la idea, ¿no? De que por el entrenamiento, no a pesar de, justo por eso, por esas pues, pequeñas decisiones, de que quizás en cierto momento sí convienen unilaterales, que a lo mejor no, y cosillas que comentamos también en su momento con Alan acerca de selección de ejercicios y bla, bla, bla. Creo que eso es lo más práctico que podemos aterrizar de todo lo que hemos estado comentando. No sé ustedes qué opinan. Por último, conexión mente-músculo, que algo también va enlazado con todo lo que ya hablamos. De la mano. A ver. Híjole, nos vamos a ir a 3 horas, yo creo. No sé o sea que Ángel, sí te va a salir caro esta vez. Por mí no hay problema. Por mí tampoco, sin problema, no. Ya sabes, Fabi. No, no hay problema. Igual, para pasarte el micro, Kevin, ese asunto lo podemos comentar como el foco de atención externo o el foco de atención interno. Por ejemplo, un cue o una indicación en sentadilla para foco de atención externo, es decir, en la barra, en mover los kilos, sería decirle a la persona, empuja tus pies hacia el suelo. Ya con eso te ayudas, ¿no? Y un cue interno para concentrarte quizás en tu musculatura sería, saca el pecho. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo en press banca, un cue externo sería como que apóyate hacia el banco, como que te estás haciendo hacia el banco intencionalmente. Y un cue interno, rompe la barra y eso te ayudaría con la rotación del hombro. Entonces, todo eso, la pregunta ya es muy interesante. ¿Qué tanto impacto pudiera tener enfocarnos o en mover la barra de punto A a punto B, foco de atención externo, o en concentrarme en la musculatura involucrada, foco de atención interno? Claro. Y la respuesta es mixta. Sí. Hay estudios que observan ciertos resultados aquí, ciertos resultados allá. Entonces ya te dejo esa parte de ti, Kevin. Sí, sí, no, es algo muy interesante porque, o sea, ciertamente hubo un tiempo en el que yo veía en redes sociales, por allá del 2016, me parece, que hubo un debate muy grande, me parece que fue en Nutrición Conciencia, en este grupo súper famosísimo donde se creaban las guerras antes. Me desbloqueaste ese recuerdo. ¿Te tocó? El Dani ya tapándose los ojos. Es que se ponen bien intensos, man. Sí, bueno, pues ahí andaba yo de guerrillero también. Entonces recuerdo que se llegó a tocar ese tema y pues estaban todos con las banderitas de evidence-based y todos decían, no, bueno, o sea, los que estaban más como basados en evidencia, entre comillas, decían, no, no importa el sentir el ejercicio, no importa ese término, ¿no? Al final de cuentas, si estás moviendo la barra, si estás haciendo una flexión de codo, si estás haciendo una extensión de rodilla o de cadera y de rodilla, pues estás involucrando la musculatura y entonces estás generando tensión y entonces vas a crecer. O sea, eso son patrañas, ¿no? No necesitas sentir nada. Esa era una postura que yo llegué a ver como que muy al extremo. Pero realmente yo considero, y aparte abonando con la evidencia que menciona Daniel, que sí importa en cierta medida por el hecho de que si tú estás sintiendo más un ejercicio en cierto músculo, ya sea en el pectoral, si estás trabajando pectorales, o en los tríceps, si estás trabajando tríceps, o si estás haciendo sentadilla y tú
quieres tratar de sentirlos más obviamente en tus cuádriceps, dependiendo de lo que quieras enfatizar en ese día, aunque por lo general sentadilla es más dominante de rodilla. Esa sensación no es un invento de tu cerebro. O sea, no es una sensación placebo. Obviamente estás sintiendo porque tenemos fibras sensitivas. O sea, así como hay células neuronales motoras que van a inducir el movimiento de los músculos, así también en los músculos hay cierto tipo de células neuronales que son no eferentes, sino aferentes, o sea, que viaja la señal desde el músculo hasta el cerebro. Para Músculos, entonces, incluso tendones. así es. ¿Para qué? Para tú sensar en ese momento la tensión que estás ejerciendo en ese tejido, ¿no? Si tú estás sintiendo más un músculo en el pectoral, ¿qué te está diciendo indirectamente? Que se están tensionando muy bien tus fibras del pectoral, ¿no? Si tú no sientes nada en el pectoral y quieres hacer pectoral y lo sientes más en los tríceps, ¿qué te está indicando? Que posiblemente el ángulo en el cual estés tomando las mancuernas, la barra, o el peso que estás utilizando, o la inclinación del banco X o Y, te está entonces llevando la mayor tensión a tus tríceps y no al pectoral, que es lo que quieres enfatizar en ese momento, ¿no? Y Hay entonces, varios puntos. Sí. no, adelante, Fer. Quería intervenir que también es un proceso dinámico, Así porque hay es. un estudio, si no mal recuerdo, de Schoenfeld, de quién más, en donde encontró que sí, este foco de atención interno sí tenía mayor resultado hipertrófico en los bíceps, pero no en los cuádriceps. Y es probable que eso suceda porque las personas eran desentrenadas y siendo sinceros, para la mayoría es más fácil sentir que se contraen tus bíceps a que sentir que se contraen tus cuádriceps. Sí, claro. Lo que eso nos puede llevar a especular es que en culturistas más avanzados que les dices contrae tus dorsales y pueden contraer tus dorsales, Súper rápido. es porque ya tienen más de esa adaptación y quizás, porque pues, no estamos seguros, al menos no con lo que yo tengo entendido, pueda llevar a mayor resultado hipertrófico esa conexión mente-músculo, más no es lo único ni lo que tendríamos que prestarle más atención en el contexto de todo el entrenamiento. Yo siento que Sí. algo aplicable en eso, o sea, ya aterrizado al entrenamiento, sería, ok, dentro de la gama de ejercicios que tú tienes en la programación de tu entrenamiento, enfócate en movilizar más kilos en aquellos que sean multiarticulares, pero tratando de también sentir un poco, ¿no? Esos grupos musculares que estás trabajando. No en exceso, no te enfoques tanto en querer sentir el súper trabajo en deltoides cuando estés haciendo un press con barra. O sea, porque de repente yo he visto en algunos gimnasios que están algunos haciendo el press con barra en un movimiento súper cortito, en un rango de movimiento completo, e incluso como por delante del cuerpo y no hacia arriba de la cabeza, como que tratando de sentir ese músculo. Y yo digo, bueno, si quieres sentir tus deltoides, pues tienes también ejercicios auxiliares, ¿no? Que son monoarticulares, donde obviamente vas a sentir tal vez más esa sensación como de ardor, de tensión, ¿no? Que te está en ese momento generando esa sensación de que te está quemando, vaya, el ejercicio. Sí. Pero no es algo en lo que te debas de enfocar propiamente en los presses, en las sentadillas, en los pesos muertos. Entonces yo creo que no es ni un extremo ni otro. Sí. Hay ejercicios que se prestan para, y también pues no nos vayamos tan lejos, o sea, a lo que se le suele llamar material soportivo a la hipertrofia, lo que serían estas rodilleras, bandas, funcionan en base al tacto, o sea, funcionan porque precisamente hay, como decían Kevin, hay nervios sensoriales que transmiten impulsos nerviosos o señales al cerebro, tanto para sentir dolor o como para sentir tacto. Entonces, aquellos nervios sensoriales más grandes que al tú tocarlos, comprimirlos, te hagan disminuir esa sensación de dolor a través del tacto, pues nos está diciendo que alguna señal de conexión mente-músculo y a la vez tacto puede estar ahí presente. Y por ejemplo, yo cuando entreno a mi abuelo, le tengo que dar la indicación, siente el bíceps, cómo lo estás contrayendo y a la par lo toco, para que él sienta esa sensación de que está contrayendo la musculatura del bíceps y que a lo mejor el curl de bíceps con las ligas no esté haciéndolo con el hombro, ¿sí me explico? Entonces puede haber ahí un potencial, no como tal de crecimiento, pero
enfocarte en lo que estás haciendo también es algo obvio. O sea, Y se me hace curioso porque creo que estamos llegando a donde comenzamos, de cómo las sensaciones Realmente. pueden llevar a tomar decisiones malas, como buscar el bombeo, buscar daño muscular, buscar el dolor, pero a la vez también pueden llegar a ser interesantes, por ejemplo, en ese contexto y en un culturista más experimentado que, como decías, Kevin, le dices, contrae tus dorsales y luego, ¿no? También puede ser interesantes también en el aspecto de conexión mente-músculo y como hay algunas cosillas que los bros pues descubrieron por estar en las trincheras que a la fecha se sostienen en algún grado. Entonces pienso que tampoco se trata de demeritar todo eso, sino de ver, ok, ¿qué de todo esto podemos todavía seguir aplicando? ¿Qué tiene algo de sentido? Y ponerlo en contraposición con la literatura. Sí, es como que yo siempre cuando llegamos a este punto en alguna discusión o plática con personas que llego a platicar, siempre digo, no es que se esté inventando el agua tibia, son cosas que ya existían, simplemente la ciencia lo que hace es describir esos fenómenos de una manera objetiva, ¿no? A ver, ok, dolor muscular, ¿por qué se siente el dolor muscular durante el ejercicio? ¿Por qué se da el dolor muscular tardío posterior al ejercicio? Entonces ya la ciencia como que va describiendo mecanismos y el por qué suceden estas cosas, el por qué sucede el bombeo muscular, el por qué sucede esto, el otro. Es ponerle nombre a Ujú. las cosas que ya han existido. En los tiempos de Arnold, pues ya existía todo esto que estamos hablando, no es algo nuevo, simplemente se le están dando, ahora sí que se está hablando las cosas por su nombre, ¿no? Se están esclareciendo los mecanismos, se están, pues, digamos, de alguna manera descubriendo nuevos o nuevas maneras en las cuales se puede llegar de una mejor. Creo que se no cortó sé mi. si... Sí, sí se cortó tantito. Ujú. ¿Desde dónde me quedé? Que se daban de mejor manera hasta ahí. Están descubriendo mejores maneras, Ajá. así Ah, sí, sí. que ¿Qué todo es más entiendo. eficiente? ¿Qué no es eficiente? ¿Qué sí sirve? ¿Qué no sirve? Entonces, es eso. Es simplemente la ciencia te le pone nombre a las cosas y te ayuda a cuantificarlo y a manejarlo. O sea, porque tal vez hubo un tiempo en el que no existía el término volumen de entrenamiento relativo a las series. Ahora que ya existe, entonces nosotros podemos identificar qué es el volumen de entrenamiento relativo a las series y de alguna manera cuantificar ese volumen y entonces nosotros tener un control, ¿no? Sí, claro. Sí, Y creo que hay esforzarte. un mejor manejo ahí creo que es fundamental. Digo, ahorita la idea que tenía de la conexión mente-músculo que la tenía aquí, digo, esto lo podemos mucho comparar con lo que mencionábamos respecto a las herramientas, ¿no? Creo que hoy en día, gracias a la ciencia, tenemos como que ese acercamiento hacia qué herramientas nos pueden ser más útiles, ¿no? Es como cuando tú agarras tu bolsa de herramientas, pues, ¿qué echas primero? Pues un martillo. Casi siempre lo vas a utilizar, o sea, casi es obvio que de alguna otra manera vas a utilizar. Y yo considero que lo mismo, o sea, la conexión mente-músculo es una herramienta que nos puede ayudar en ciertos puntos, más sin embargo, no es la herramienta que promueve la mayor parte de las adaptaciones, en este caso, pues la hipertrofia, no es la herramienta principal, por decirlo así, pero es una herramienta que funciona y que se ha visto y al final de cuentas, como lo mencionan, creo que es eso, es esclarecer la pregunta del por qué. Oye, yo veo que entreno, veo que se siente un bombeo raro, ¿qué es esto? De ahí, supongo que de ahí surge la pregunta, realmente, oye, ya llevo entrenando 1 o 2 meses, me creció el bíceps, ¿por qué me creció? ¿Sabes? Creo que ahí es donde se empieza a recurrir a literatura, a crear toda esta ola, como mencionaban ahí, que pues en la última década ha sido una ola bastante grande en cuanto a las ciencias del ejercicio, tal vez un poco más enfocados a la hipertrofia. Realmente creo que debemos quedarnos muy presentes con eso, ¿no? Que no es una cuestión de que estemos inventando algo, simplemente estamos viendo el por qué suceden las cosas y al final de cuentas nos ayuda, como lo mencionan, a cuantificar y a manejar mejor todas las decisiones que tomamos y en quitarnos ese gran enigma de que no, es que si esa rutina la hace tal campeón, de tal evento o tal título, lo que sea, es porque sirve y porque le funciona a él y lo demás. Creo que la evidencia nos ayuda a eso al final de cuentas, a tomar decisiones que nos van a ayudar en la gran mayoría, a entendernos, a poder dar buenas respuestas, en este caso, pues a nuestros clientes, a nuestros pacientes. Creo que ahí es una herramienta demasiado útil para todo.
lejos de lo que muchas veces se considera que nada más es para dar ese look de soy muy intelectual, vean cómo leo muchísimos papers y lo demás. Creo que eso al final de cuentas no es más que el look de lo que muchas veces aparenta cuando realmente creo que lo que funciona, y esto igual yo siempre me lo repito muchas veces cuando me pongo a investigar lo demás y cualquier cosa, primero lo pongo porque me interesa por mí, ¿sabes? O sea, como de, madres, ¿por qué tengo interés respecto a este tipo de cosas? Y a medida que ha pasado el tiempo, ahora yo lo veo como, ok, pero quiero de alguna otra manera, tengo esta curiosidad por el por qué suceden las cosas, pero al mismo tiempo también quiero brindar un mejor servicio, ¿sabes? O sea, quiero ser mejor en tanto darle ciertas ayudas a mis pacientes, a poder ayudar a ciertas personas a cumplir su objetivo. Y la ciencia, pues yo considero que es la herramienta número uno para eso, no por casarnos con, como dicen, o sea, el hecho de, no, es que tal paper dijo esto y el otro, o sea, entender como que todos los matices que hay y de alguna otra manera como poder añadirlos y poder también entender la importancia de ciertas herramientas y poderlas por de alguna otra forma enumerarlas en forma de importancia y estar abiertos también al cambio, ¿no? Y bien interesante cómo creo que a más te sumerges en todo este tipo de cosas, más te vas dando cuenta que dices, no, pues la neta no sé, o sea, la neta no sabría tener una respuesta concisa hacia ciertas preguntas, ¿no? Creo Sí, que claro. nunca se pierde el gusto de entrenar realmente duro a pesar de la evidencia que hay. O sea, no dejar a un lado el entrenar duro y suficientemente intenso, igual que logró que lo hacías antes, pero ahora adaptarlo a lo nuevo, porque también me pasó, solemos confundir la evidencia con entrenar con menor intensidad o esfuerzo que antes, o con Totalmente. más cuidado, pero el entrenar duro siempre debe estar ahí, siempre debe estar presente si tu fin es incrementar tu masa muscular a rangos que sobrepasan tus propias expectativas, entonces no está peleado tampoco. Sí, sí, porque de repente ahora sí que el otro extremo, los gym bros de repente le pueden tirar mucho a la ciencia, ¿no? De decir, nah, es que estos quieren entrenar eh, pues con menos esfuerzo, con menos intensidad, ¿no? Es simplemente entrenar fuerte, entrenar duro con una intensidad suficiente, pero dosificando de una mejor manera. Siento que es falta de comunicación. No sé si han Sí, Totalmente, sí, sí. de algunos, comunicación y de entendimiento. sí, de apertura. Por Ujú. ejemplo, hay algunos protocolos de algunos estudios de entrenamiento que son auténticas barbaries. Cosas como que 40 series de sentadillas al fallo por 8 semanas. Cosas como que sentadillas frontales al fallo con una oclusión del flujo sanguíneo. O sea, realmente de donde obtenemos toda esta información, no es como que gente que se esté consintiendo, es gente que se está llevando al límite. Y sí, cuando lo llevamos nosotros en nuestra propia práctica, ya sea con nosotros mismos o con otras personas, al menos para mí, pienso que desde que tengo un poquito más de metodología en cuanto a mi propio entrenamiento, es que entreno más duro, porque estás buscando una progresión, estás buscando mejorar, pero a la vez de eso estás entendiendo la sobrecarga progresiva como algo orgánico, en donde Ujú. también te ayuda, ok, con calma, hay ciertas cosas, curiosamente, que no están en nuestras manos, es decir, la tasa de adaptación, etcétera, pero aún Totalmente. así debemos procurar ir hacia adelante, empujar, empujar, pero pienso que la gran luz que nos arroja el tratar de hacer las cosas con un poquito de más ciencia es saber cuándo hacerte hacia atrás y cuándo empujar. Ok, sí, sí, totalmente. Creo que ahí igual con lo que mencionas, Dani, totalmente de acuerdo en esta cuestión de creo que al final de cuentas todos vamos para el mismo lado, o sea, todos queremos ponernos más grandes, o sea, realmente el hecho de sentarnos a platicar respecto a eso, digo, muchas veces te digo, se crea como que esta pelea hasta cierto punto yo lo veo como una pelea de ilusión del gym bro contra el evidence base, que como que siento ambos que son extremos cuando realmente estamos yendo para el mismo lado. O sea, todos vamos para allá, todos queremos ponernos más grandes realmente. Esa Entonces, Solo pelea que es eterna. unos con 3 gramos de chocho. bueno, ahí ya cambia la cosa un poco, ¿no? No, sí, Eso no Esa lo totalmente. dicen, pelea, bro. Eso no lo dicen, bro. O sea, dicen que la técnica esta funciona más que 4 gramos de sustancias. por supuesto, si esa pelea, Rápidamente, Fer, tú, bros y ciencia, perdón, tuviera una canción, sería la del radio Un Cochinero. La gente, enemigos imaginarios, ya era todo, perdón. ¿Sí que me ibas a mencionar? ahorita que mencionaste el famosísimo chocho,
¿Tú qué recomendación, o no qué recomendación, más bien, qué consideración tendrías en un usuario de farmacología en cuanto a lo que sabemos hoy en día de volumen, de intensidad, de frecuencia? ¿Qué le moverías o le dejarías todo igual? Porque podemos hipotetizar muchas cosas. Realmente no tenemos algo muy esclarecido referente a usuarios de farmacología, ¿no? Lo que sí sé y de lo que estoy muy seguro es que tú al pasar tu nalga, una jeringa de 3, así de gorda, hay un, Algo pasa. hay un, espérense, o sea, dejen termino la frase. Se dice que se tolera más volumen, que tienen más capacidad de trabajo y sí, hasta cierto punto, esa misma más tolerancia al volumen te induce a tener que cuidar más la fatiga y a ser más sospechoso en que puedes ser muy fácil que estés sobreentrenándote, y la fatiga mental que te induce a usar esteroides, que es la que no se toma en cuenta, que te manda a la chingada las horas de sueño y que te manda a la chingada el descanso, que ya no es el mismo volumen de entrenamiento que podrías haber tolerado si aparte tu presión arterial está alta, tu glucosa está alta, si utilizas compuestos neurotóxicos, si utilizas orales. Entonces, wow, el que aguantaba mucho volumen resulta que trae 300, 400, 500 miligramos de trembolona a la semana y está durmiendo 4 horas. Entonces, ahí es donde no me entra la lógica de que pueden tolerar más volumen de entrenamiento si traen una ansiedad de la chingada todo el día y una fatiga mental excesiva. Pero sí sabes lo que hace la vieja escuela, ¿no? Para solucionar eso. Eh, Ahí van otros fármacos entonces para dormir, ¿no? Ah, ahí te va tu clona sí. para que duermas chido y te levantes y al día siguiente otra vez le puedes meter no pain, no gain, y ahí te van los estimulantes y ahí te va esto y te va el otro y de nuevo otra vez te voy a sedar y así, boom, un ciclo, ¿no? Continuo. Entonces, no es que sean, no es que los esteroides los hagan superhumanos y que toleren entonces muchísima fatiga y no sé, que el volumen de entrenamiento se puede ir al infinito. Simplemente es que también se hacen otras prácticas que no se comentan, que están induciendo entonces pues a forzar, ¿no? El que siga ese ciclo vicioso entre forzar, sedar, ¿no? Estar constantemente estimulando y luego suprimiendo para tratar de recuperarse. Yo digo que el mejor enfoque es ser un no natural si ya estás, ¿verdad? Si ya hazlo como si fueras un natural y sé paciente con el tiempo, que es como trato a la mayoría de mis clientes. Son una pendejada decir que los trato como naturales, pero trato de hacer un enfoque en donde las bases siempre estén bien ahí, bien cimentadas, y que esto de acá, esta variable, vaya en función de que esto ya se esté perfeccionando siempre. Entonces, digamos, en un término medio, en donde no le dejas todo a esto, pero lo básico siempre está de este lado. Claro, claro. Yo preparo gente no natural de manera lo más natural posible. Natural como la lechuga. Pinches jeringones, pues sí, güey, así no hasta yo, güey. Hasta el pollo se inyecta en Navidad y es natural. Las de los pavos. A la madre. Hasta la proteína en polvo es un ultraprocesado. Claro, claro. Los químicos, bro, son malos los químicos. Bueno, ¿conclusiones o qué? Pues creo que sí, ya podemos ir un poquito ya cerrando el episodio de este día. Un episodio, creo que ha sido el más largo que hemos grabado para Gym Rats, creo que sí. Entonces, pues nada, Kevin, ¿te gustaría iniciar con tus conclusiones, hermano? ¿Qué opinas de todo lo que estuvimos platicando? Bueno, voy a dar un poquito de mi opinión respecto a algo que he notado. Me he chutado muchos episodios de ustedes, no todos, porque obviamente pues no me da el tiempo para Gracias, carnal, gracias. y me agradan bastante. O sea, hoy fue un gustazo estar aquí, lo disfruté mucho y yo creo que se notó. Vean cuánto tiempo duramos. Totalmente. De repente cuando los escucho en el podcast, siento que es parte de algo que ha permeado en el medio de nosotros, como el miedo a expresar nuestras propias ideas o nuestras propias hipótesis. Por ejemplo,
Yo escucho a veces mucho a Dani de que no meterse en camisa de 11 varas y demás, o sea, como que tratando de ser muy cuidadosos, ¿no? Todos en lo que decimos, y lo entiendo perfectamente, pero yo les daría mi humilde consejo de que no tengan miedo a hipotetizar ustedes sus propias ideas, ¿no? Referente a ya lo que ustedes tengan en cuanto a background, obviamente con un argumento sólido y demás, porque eso también da apertura al conocimiento. O sea, el hecho de nosotros cuestionarnos cosas y nosotros tener la capacidad de plantear nuestras propias hipótesis nos hace ir también a investigar más, a buscar más. Si yo me pregunto, ¿existirá realmente o no existirá la hipertrofia sarcoplasmática? Ah, pues déjame ir a checar y me pongo a buscar, ¿no? Porque yo hipotetizo que sí existe porque esto y el otro. Entonces voy y profundizo y adquiero el conocimiento. Todo parte de ahí, de la curiosidad. Entonces, esa es una. Y la otra, bueno, para la audiencia en general, nuevamente recordarles, ¿no? De que sí, a lo mejor los mecanismos para la hipertrofia, eh, las cuestiones fisiológicas de regulación a nivel molecular, pues sí pueden ser muy complejas. No es necesario que lo sepan todo, ni siquiera yo lo sé todo, que estoy a lo mejor ahorita en este momento más involucrado, o sea, nunca vamos a saberlo todo. Simplemente es tratar de enlazar lo que está sucediendo en nuestro organismo a nivel celular y lo que sucede a nivel macro. ¿Por qué? Porque si tus bíceps crecen es porque algo está sucediendo, ¿no? En esas células, en ese tejido de tus bíceps. No es porque mágicamente, por obra del Espíritu Santo, de repente crecieron, pero no hubo nada, ninguna señalización molecular. No, claro que algo pasó. Entonces la pregunta universal es, ¿qué sucedió o por qué? ¿Por qué crecieron, no? Y es la curiosidad entonces la que nos hace ir a indagar más. Y ya de esa manera entonces nosotros pudiéramos decir a grandes rasgos que la hipertrofia muscular es, vamos a decir de manera generalizada, contracciones, tensión mecánica, más contracción, más tensión, más síntesis de proteínas. Y entre esas síntesis de proteínas, mayor síntesis de proteínas miofibrilares y entonces ocurre un crecimiento muscular, incluyendo también el incremento de sustratos como glucógeno y lípidos intramusculares que añaden volumen también a la célula muscular, ¿no? En el plasma. Y ya, con eso tan sencillito, nosotros podemos enlazar, ¿no? Esta ciencia a nivel molecular con la práctica y saber que obviamente si nosotros sabemos que a mayor contracción, a mayor tensión, más síntesis y mayor hipertrofia, hay un límite, porque entonces el daño muscular pues comienza a tener mayor impacto y entonces el músculo necesitaría ser reparado primero y ya no sería muy eficiente entonces el añadir más cantidad de tejido muscular, sino la principal función entonces sería el reparar. Perfecto, canal. Muchísimas gracias. Dani, tus conclusiones, ¿qué concluyes de este episodio? Híjole, pues qué agregar. Eh, Así como que en general, para las personas que nos escuchan, fíjate que es complicado, Kevin, porque luego no sabes quién te va a escuchar. Entonces, Sí, yo lo de ahí entiendo. como que la necesidad, pienso, de sí ser cuidadosos, porque cada quien va a entender lo que se le hinche. Y probablemente alguien va a entender de aquí que se meta un pinche jeringazo con unas de ganar pavos, no lo dudo. Y de ahí esa parte, ¿no? De ser cuidadosos, pero sí, sí también concuerdo muchísimo en esa parte de la curiosidad de que de eso se trata, o sea, sinceramente, déjate tú de títulos, déjate tú de certificados, déjate de lo que sea, de mostrarte listo en Instagram, sinceramente es curiosidad. Y Exacto. pienso que de ahí los cuatro estamos de acuerdo que pues por eso seguimos estudiando, porque nos gusta, porque es algo que disfrutamos y porque queremos aprender por mera curiosidad. Sí, en parte porque ya involucramos la parte profesional, pero al menos para mí personalmente, todo gira en torno a la curiosidad. Y fuera de eso, pues ya con lo que comentó Kevin, que por cierto, muchísimas gracias, un honor, un gustazo, creo que lo hemos disfrutado bastante todos. Ojalá se repita en alguna otra ocasión. Pues ya les dejo el micrófono a ustedes. Fer, tus conclusiones. Eh, No, pues nada, que Kevin está invitadísimo a un próximo episodio para tocar el temilla de farmacología, Claro, que con gusto. ahí, y pues nada, pues a todos los oyentes, que no es para comernos más la cabeza, sino a sentar bien las bases. Y estoy muy de acuerdo con Kevin, con que no hay que tener pena a decir lo que realmente pensamos,
yo no sé si de buenas o malas lo termino diciendo y ni pedo, pues ya, o sea, así creo que es la personalidad de cada uno, como que Dani es un bien neutro, Ángel también, pero a veces ahí se anima, a mí a veces me vale madre y sí la ando regando, pero sí es Jim Rats, ¿no? Totalmente. No, pues creo que ahí totalmente, digo, es la esencia del podcast al final de cuentas. Pues yo lo considero que sí es un atrevimiento el hecho de sentarnos a grabar y platicar respecto a temas, ¿sabes? O sea, dejarlo de más del lado de que pues en Instagram subimos historias y lo demás, pero ya llevarlo a la plática creo que es donde podemos, como que lo mencionamos, ¿no? Sacamos un poco más de nosotros y sobre todo a lo largo del podcast, o sea, ya después de cierto tiempo platicando, ya empezamos ya a lucir más nuestras ideas en cuestiones de cosas que se nos ocurren, lo demás, creo que eso es parte y es algo que realmente yo disfruto demasiado. Nada, pues Dani, Fer, como siempre, un gustazo. Kevin, un gustazo igualmente volverte a ver porque es la segunda ocasión que estamos. Y pues nada, antes de concluir esto, carnales, recomendación musical, claro que sí, no se nos puede escapar. ¿Qué nos tienes para hoy? Mi buen Kevin, ¿te parece si inicias tu canal? ¿Qué recomendación musical le dejas a los Gym Rats? Ok, una canción que se llama Simon Says. Ok, ok, ok. Simon Says. Perfecto. Es muy clásica en los Reels, pero se me hizo chida. Hace poquito la descubrí apenas. Entonces, está buena. Ok, ok. Dani. El bebito, ya, por favor, Ya, por favor. ya déjenla, ya. No, Fiu, no es fiu, cierto. fiu, fiu. Muchachones, preparen sus oídos, preparen sus corazones para recibir la prosa del señor Fermín, ¿qué es? ¿Cuarto? Ok, Esperanza, control machete. ok, Dense gracias. ok, ok. Oye, espera. Antes de... Ahora sí, perdón, ya regresamos a la última parte. Creo que es la primera vez que necesitamos ya tercer corte de podcast. Entonces, nada, Fer, ¿qué recomendación nos dejas para esta semana, carnal? ¿Qué corrido? A ver, échalo. Un corridón que se parece a todos los Gym Rats, se llama Chingándole Macizo, de Luis R. Así, chulada de letra. Ok, perfecto. Gerardo. Nada, yo esta recomendación, esta vez la voy a dejar bastante básica para la gran mayoría que seguramente ya escuchó. Yo les recomiendo la canción del gran poeta, gran ilustre, Bad Bunny, conocido como Benito también. La canción de Titi me preguntó, está bastante chingona, la neta, está muy buena. Pues nada, carnales, un gustazo, Kevin, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, No, el hermano, la gusto es verdad. mío. La disfruté muy chingón platicar como siempre con Dani Fer, un gustazo también, carnales. Realmente muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, nada, quien nos esté escuchando en Spotify, des una vueltecita a YouTube. Quien esté en YouTube también por Spotify, ahí en YouTube voy a dejar las redes sociales de todos abajo, igual del buen Kevin, para que vayan a ver su perfil y a seguirlo, que indudablemente se la van a pasar muy bien, porque aquí ya en estos puntos del podcast, en estas alturas, definitivamente eres un gym rat del corazón por chutarte hasta este punto. Entonces, Claro que sí. nada, carnal, cuídense muchísimo y nos estamos viendo la próxima semana. Bye, bye.